Hola, buenos días, compañeros. El día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre los métodos de control interno y su aplicación. El primer método es el método descriptivo y les voy a explicar un poquito sobre este. Primero, les voy a hablar sobre la función de la que vamos a hablar, que es la realización de pruebas demo en un trabajo de recepción. Lo que hacemos es recibir a los clientes, revisar las pruebas de revisión de los autos y realizar estas mismas. Inicia en la preparación y revisión de la unidad para prueba de manejo y termina en el registro de la prueba en la página correspondiente, que es el tráfico de piso y Salesforce. El objetivo del procedimiento es llevar un control de las pruebas de manejo realizadas para que cuando se realice una auditoría sea más fácil verificar que todo esté funcionando correctamente. Les voy a hablar sobre las políticas y disposiciones de control y sus pruebas de cumplimiento. Primero, las costes deberán revisar las unidades. Para esto, su prueba de cumplimiento son los reportes de limpieza. Después se recaba información del cliente y se ofrece prueba demo. Esta información va en el formato de recepción de clientes de manera manual y posteriormente el registro se hace en el tráfico de piso. Después se llenan los formatos del checklist y carta responsiva. Luego el asesor realiza la prueba de manejo. Se registran las pruebas de manejo de manera digital. El Customer Relationship Management verifica el correcto cumplimiento. Otra de las pruebas de cumplimiento son que el vigilante completa los datos de formato anterior de manera manual y registro, que son las que ya había mencionado, del checklist. Y también se termina de registrar el tráfico de piso y la torre de control. Y es importante mencionar que el Customer Relation Management, que vendría siendo nuestro jefe inmediato, es el que realiza las llamadas de seguimiento. Bueno, se los voy a explicar un poco más detallado para que lo podamos comprender de una manera más sencilla. Primero, la unidad de trabajo. Primero son las hostes. Las hostes, la actividad que realizan es revisar que la unidad se encuentre en óptimas condiciones para la realización. Su prueba de cumplimiento vendría siendo el reporte de limpieza. Después, las mismas hostes, si la unidad no se encuentra en condiciones, se les dará aviso, tienen que darle aviso al detallador. Este aviso se da a través de un grupo de WhatsApp que se tiene. Después, el detallador deberá darle limpieza a la unidad requerida en un tiempo máximo de 15 minutos. Esto es para no hacer esperar tanto tiempo al cliente. La evidencia de esto es también en el grupo de WhatsApp, ya que cuando termina de detallar y limpiar la unidad, el detallador tiene que tomarle foto a la unidad para saber que sí lo cumplió de manera correcta. Después, las hostes, al recibir al cliente, le deben de tomar los datos y se ofrece la prueba de manejo. Esto quiere decir que cuando el cliente va entrando, las hostes le preguntan datos como de su nombre, su teléfono, su correo y les tiene que ofrecer la prueba de manejo. Todos estos datos lo tenemos que llenar en una hoja de recepción de los clientes de manera manual y también virtual. Después, las hostes deben de asignarle un asesor al cliente
quien será el encargado de acompañarlo en la prueba de realización de la demo. Esto se registra en el tráfico de piso. Eso quiere decir que cuando las hostes registran todos los datos del cliente, hay un apartado donde ponen qué asesor le tocó al cliente y ahí es donde se registra. Después, el asesor de ventas debe de solicitarle al cliente la INE y licencia de conducir. Es muy importante que estén vigentes y después de checar que todo esté bien, les deben de sacar copias. La prueba de cumplimiento vendría siendo las copias de los documentos vigentes. Después, las hostes llenan el checklist y la carta responsiva con los datos de la unidad junto con el kilometraje de salida y la hora. La prueba de cumplimiento vendría siendo el mismo checklist y la carta responsiva. Estas dos cosas son muy importantes para asegurarnos que la unidad se esté usando de manera adecuada. Después, el asesor de ventas recaba las firmas del cliente, la hostess, el asesor y gerentes de venta. Esto se comprueba con el checklist y carta responsiva. Es muy importante juntar las firmas porque eso nos asegura que la prueba de manejo se haya realizado en tiempo y forma y que tenga permiso. Bueno, después el vigilante se le deben de entregar los formatos a vigilancia para realizar la prueba. Estos mismos formatos son el checklist y la carta responsiva. Y el vigilante debe señalar el kilometraje y la hora y al finalizar se le proporcionarán las hojas correspondientes a ajustes. Esto quiere decir que cuando el vigilante termine de llenar los espacios que faltan, se los debe de regresar a las hostes. Después, cuando las hostes reciben estos formatos, realizan el registro correspondiente en el tráfico de piso, la torre de control y Salesforce. Después, el CRM revisa la torre de control para verificar si llegó al objetivo deseado. La prueba de cumplimiento es la torre de control. De hecho, esta misma persona que viene siendo el jefe de la hostess, es la que realiza las llamadas de seguimiento para verificar que los clientes hayan sido atendidos de la mejor manera. A continuación va a hablar mi compañera. Bueno, después el segundo método que tenemos es el método gráfico, en el que se muestra de una manera pues más entendible de manera visual. Y el proceso es, pues la hostess primero revisa la unidad, después se pregunta, ¿está en condiciones? Si está en condiciones, directamente se puede hacer la prueba de manejo. Si no está en condiciones, se da el aviso y por lo tanto se hace la limpieza de la unidad, es donde entra el detallador. Entonces, la misma hostess le asigna un asesor al cliente y de aquí el asesor solicita la INE y la licencia de conducir y a esta se le sacan copias como se mencionaba anteriormente. Después, estas copias se le asignan a la hostess y se hace el checklist y la carta responsiva, que son los formatos que ya se mencionaron. De aquí el siguiente paso es recabar las firmas de todas de las personas que estén involucradas, que en este caso será la hostess, el asesor, el cliente. Posterior, estas hojas se llevan al vigilante y se le hace la entrega del formato y el vigilante da el visto bueno para la salida de la unidad y se queda con los formatos para terminar de llenar los datos al momento de que se regrese la unidad. Regresando a la unidad, se checa que todo esté bien, en orden, y siendo así, las hojas de checklist y carta responsiva se le regresan a las hostes
para que la hostess haga el registro pues correspondiente en las plataformas que ya se mencionaron anteriormente. Después de este registro, algo que no es luego de cada prueba de manejo, se le dan, en los archivos que ya se señalaron de la torre de control, la jefa directa de hostes se encarga de hacer el análisis, es decir, cómo se van las pruebas de manejo y pues darle el seguimiento a los clientes para ver si todo se hizo de manera correcta. A mí me tocó el método de cuestionamiento. Pues para realizar los métodos, por ejemplo, el gráfico y que es de cuestionamiento, nos basamos mucho en el método descriptivo. Y yo pues hice las preguntas y para el método de, ¿cómo se dice?, de cuestionamiento, pues las preguntas pueden ser tanto abiertas, cerradas, directas, indirectas, todo con el fin pues de poder recabar la información. En mi caso, realicé las preguntas de forma completamente cerradas, de 2 respuestas y sí o sí no. Y, por ejemplo, pues iniciamos con la primera, que se verifica que la unidad se encuentre en óptimas condiciones para la realización de la prueba. Marcamos que sí, y ya las pruebas de cumplimiento, reporte de limpieza. Se recaba correctamente los datos de los clientes antes de la prueba. Volvimos a marcar que sí, y ya pues eso es parte de hoja de recepción de clientes. Se asigna un asesor al cliente para que lo acompañe durante la prueba de manejo. Se marca otra vez que sí, tráfico de piso. Antes de la prueba se solicita al cliente INE y licencia de conducir vigente. Otra vez se vuelve a marcar que sí. Y pues así sucesivamente se van marcando se van haciendo las preguntas en base al proceso que es. Y esto pues nos ayuda mucho para poder encontrar, por ejemplo, errores o posibles riesgos, o comprobar que simplemente si se están llevando a cabo pues el proceso o los pasos a seguir que se dicen. La siguiente pregunta es: ¿se realiza el llenado del checklist, la carta responsiva incluyendo los datos de la unidad, kilometraje de salida y hora? Otra vez se marca que sí, y pues eso es parte del checklist y carta responsiva. Se recaban las firmas correspondientes del cliente, hostess, asesor y gerente de ventas. Otra vez se marca que sí. Checklist y carta responsiva. Son realizadas las pruebas de manejo y el vigilante revisa el kilometraje y hora. Se vuelve a marcar que sí, y también pues es parte del checklist y carta responsiva. Se entregan las hojas correspondientes a las hostes de acuerdo con el procedimiento establecido, y otra vez se marca que sí. En caso pues de que se llegara a marcar que no o algo, pues ya sería hacer revisión para que haya correcciones y pues ese tipo de cosas. Para concluir, cada una de nosotras les hablará sobre el método con el que se identifican más y vamos a justificar la elección del método. Muy bien, voy a empezar yo. Me identifiqué más con el método descriptivo, ya que considero que me gusta desglosar toda la información, porque en el momento te da una visión más amplia de lo que uno quiere llegar a hacer y sintetizar de manera organizada y secuencial, provocando un mejor desarrollo en lo que respecta y haciendo claras ciertas partes que podrían no ser las ideales en otros métodos. Bueno, para mí de esos 3 métodos que se vieron, el que más me gustó, con el que más me identifico que yo podría estar realizando, es el método gráfico, porque se me hace más fácil el entendimiento de una manera visual. Entonces siento que estructurarlo de esta manera te da desde un inicio quiénes son todas las personas que participan, te marca el orden de dónde va a dónde, y como si no se hace algo, hacia quién va, y si se hace, hacia qué otro lado va. Entonces, por eso se me hizo muy fácil esto, porque en caso de que llegue a haber algún error o algo, pues es muy fácil identificarlo en ese momento, porque pues
no cuadraría de manera visual, entonces como que se vería ahí y pues por eso se me hace más fácil que estos detalles se vean, se reflejen y de esta manera poder tomar las decisiones correspondientes, ya sea comunicarlo a dirección o a todos los involucrados del tema. Pues en mi caso, pues al final de cuentas me tocó realizar el método de cuestionamiento y la verdad es que me gustó mucho, o sea, me sentí muy cómoda con él y pues me identifiqué, ya que me pareció que ese método es una herramienta bien estructurada, con unas preguntas diseñadas específicamente para que se puedan detectar fácilmente pues las áreas de mejora, posibles riesgos y también posibles fallas en la gestión. Entonces siento yo que es muy directo y pues fácil, o sea, pero ya, por ejemplo, lo que podría ser lo complicado de ese método sería el momento de realizar las preguntas, porque si no realizas buenas preguntas, pues al final de cuentas de nada te va a servir aplicar ese método. Y casi siempre es un método bastante escogido por lo rápido y por el tiempo de que se puede por el tiempo, no sé cómo decir eso, se me fue la idea, perdón. Este, pues es rápido. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Agradecemos que nos hayan visto y escuchado. Hasta pronto.